Regina tenía una presencia que podía llamar la atención, pero ahora lo veo como lo que era, una advertencia disfrazada de encanto. Nuestra boda en Ciudad de México había sido un sueño, bañada por la luz de las velas y el aroma de rosas frescas, y nuestra luna de miel en Cancún se suponía que iba a ser el comienzo perfecto. El océano susurraba promesas de para siempre, pero algunas promesas nunca estaban destinadas a cumplirse. Empezó como un susurro de duda, colándose por las grietas de mi certeza. Regina seguía sonriendo, todavía me conmovía, pero algo no iba bien. Su risa parecía ensayada, sus ojos se desviaban cuando la miraba fijamente. Siempre tenía el teléfono en la mano, sus dedos se apresuraban a bloquear la pantalla cuando yo estaba cerca. Y entonces, una noche, lo vi, un mensaje que me hizo parar el corazón. Luis, te echo de menos. Me arrebató el teléfono antes de que pudiera reaccionar, con una sonrisa brillante y artificial en el rostro. No es nada, dijo demasiado rápido. Solo alguien del trabajo. Quería creerle. Dios mío, quería hacerlo. Pero esa noche, mientras dormía a mi lado, me quedé despierto, mirando al techo. Te echo de menos. Las palabras resonaban en mi cabeza, repitiéndose como una maldición. Los días se alargaban, cada uno más pesado que el anterior. Sus besos parecían vacíos, sus caricias huecas. La casa que habíamos construido juntos parecía diferente, como si estuviera en un lugar que ya no me pertenecía. Y entonces, una semana después, la pieza final cayó en mi regazo, literalmente. Había dejado el bolso en el salón, algo que nunca hacía. Yo no estaba buscando nada, pero cuando cogí las llaves, el bolso se volcó y se derramó su contenido. Y allí, entre los objetos cotidianos, había una tarjeta de hotel. No de Cancún. De aquí. Ciudad de México. Me quedé sin aliento. Me hormigueaban los dedos. El pulso me latía en los oídos. La tarjeta de acceso pesaba en mi mano, prueba innegable de algo que había intentado ignorar. Regina entró en ese momento, con la mirada fija en la tarjeta. Por una fracción de segundo, antes de que su rostro adoptara una expresión neutra, la vi, culpa. Miedo. La confirmación silenciosa de que yo ya sabía la verdad. ¿Qué es esto? Mi voz era tranquila, demasiado tranquila, mis manos agarraban la prueba de su traición. Ella vaciló y luego se obligó a reír. ¿Eso? No es nada. Solo un error. Debo haberlo cogido por accidente. Un error. Cogido por accidente. Mentiras, suaves como la seda, casi convincentes. Casi. Pero vi cómo se le movía la garganta al tragar, cómo cambiaba su peso, cómo de repente no podía sostener mi mirada. Algo dentro de mí se asentó. Encajó en su lugar. No grité. No exigí respuestas. Me quedé allí de pie, con la tarjeta llave en la mano, y sonreí. Por supuesto, dije, metiéndola en el bolsillo. Los accidentes ocurren. Regina exhaló aliviada, la tensión desapareció de sus hombros. Pensó que me había engañado. Pensó que lo dejaría pasar. No tenía ni idea. Yo no era de los que dejan pasar las cosas. El hotel estaba escondido en una parte de Ciudad de México que rara vez visitaba, un lugar tranquilo, discreto. No era un complejo de lujo ni un motel de mala muerte, solo un edificio sin pretensiones con un nombre genérico, el tipo de lugar diseñado para guardar secretos. Me quedé un momento fuera, mirando el letrero de neón que zumbaba débilmente a la luz del atardecer, con las manos cerradas en puños. Aquí es donde me traicionó. Aquí es donde convirtió nuestra vida en una mentira. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que me faltaba el aire, que el aire estaba cargado de algo que no quería nombrar. Mis pasos se hicieron más lentos al llegar a la puerta, mis dedos apretaron la llave de plástico. Detrás de esa puerta, mi esposa estaba con otro hombre. Mi Regina. La mujer en torno a la que había construido mi vida. Pasé la tarjeta, abrí la puerta y entré. La habitación olía a ambientador barato, que enmascaraba algo más íntimo, sudor, perfume,
algo inconfundiblemente extraño. Las cortinas estaban corridas, la única luz provenía de la lámpara de noche que proyectaba sombras parpadeantes a lo largo de las paredes. Y allí, enredados en sábanas que no eran nuestras, estaban Regina y él. Por un momento, nadie se movió. El mundo se detuvo. Lo vi todo con dolorosa claridad, la forma en que su espalda desnuda se tensó, la forma en que Luis se congeló en medio de un movimiento, su rostro retorciéndose del placer al pánico. Regina se volvió, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta en un jadeo silencioso, sus manos aferradas a las sábanas contra su pecho como si eso pudiera protegerla de la verdad ahora al descubierto. David. No la dejé terminar. Mi cuerpo se movió antes de que tuviera tiempo de pensar. Luis apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi puño golpeara su mandíbula, haciéndolo caer al suelo. Una lámpara de noche se estrelló, sumiendo la habitación en una oscuridad más profunda. Bastardo, gruñí, agarrando el cuello de su camisa entreabierta y tirando de él hacia arriba. ¿Pensaste que no me enteraría? Luis balbuceó, agarrándome los brazos e intentando empujarme. Regina gritó mi nombre, suplicando, pero su voz era distante, un fantasma contra el martilleo en mis oídos. Lo golpeé contra el tocador, la madera tembló bajo el impacto. Ella te mintió, jadeó Luis, desesperación en sus ojos. Me dijo que tú no. Lo golpeé de nuevo. Más fuerte. Regina sollozaba detrás de mí, con la voz entrecortada, pero no me volví para mirarla. Aún no. Me dolían las manos, los nudillos se me habían partido por la fuerza de los golpes, pero no me importaba. Todo lo que podía ver era a él, el hombre que se había apoderado de lo que era mío. No tienes derecho a decir su nombre, siseé, empujándolo por última vez antes de dejarlo caer al suelo como basura desechada. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y espeso, roto solo por las respiraciones entrecortadas de Regina y los gemidos de Luis en el suelo. Me sequé el sudor de la frente, mi pecho subía y bajaba con respiraciones profundas e irregulares. Finalmente, me volví hacia ella. Las lágrimas recorrían su rostro, sus labios temblaban. Se aferró a las sábanas como si eso pudiera borrar lo que ya había sucedido. David, susurró, extendiendo la mano hacia mí. Di un paso atrás. Ella se estremeció. Confié en ti, dije con voz áspera, cruda. Construí una vida contigo. ¿Y esto? ¿Esto es lo que haces? Sus labios se abrieron, pero no tenía palabras. No había excusas que pudieran arreglar esto. Luis tosió, se incorporó y le lancé una mirada que lo hizo quedarse quieto. Vete, gruñí. Él vaciló, mirando a Regina y luego de nuevo a mí. Di un paso adelante y él se apresuró, agarrándose de la ropa y casi tropezando mientras salía corriendo por la puerta. La habitación estaba demasiado silenciosa ahora. Demasiado pesada. Regina sollozó una vez, y luego otra, desmoronándose en la cama como una cosa rota. La observé, entumecida, con la rabia dentro de mí hirviendo a fuego lento hasta convertirse en algo más frío, algo más agudo. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Las farolas se desdibujaron en el pasado, su resplandor apenas atravesaba la tormenta de furia que había dentro de mí. Respiraba de forma irregular, tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. El sabor de la sangre permanecía en mi boca de donde Luis había conseguido asestarme un golpe débil y patético antes de que lo tumbara. Me latían las manos, los nudillos magullados y partidos, pero apenas me di cuenta. El dolor que importaba, el que me carcomía las entrañas como el ácido, provenía de más adentro. La traición. Entré en el camino de entrada, la casa se alzaba ante mí como un monumento a todo lo que Regina y yo habíamos construido. Una vida, un futuro, ahora una broma, una puta ilusión. Me quedé sentado allí un momento, con el motor al ralentí y la respiración entrecortada. Entonces, oí el sonido de otro coche que se detenía detrás de mí. No necesitaba mirar para saber que era ella. Regina salió, con el rostro surcado por las lágrimas y el pelo enmarañado.
Había ido corriendo a casa justo después de mí, probablemente por miedo a que yo empaquetara sus cosas y las tirara a la calle. Se acercó con cautela, sollozando, con la voz entrecortada. David, por favor, déjame explicarte. Me eché a reír con un sonido agudo y sin gracia. ¿Explicar? ¿Qué crees que puedes decir exactamente para arreglar esto, Regina? Ella se estremeció y se abrazó. Fue un error, susurró. Te lo juro, no significó nada. Nunca quise hacerte daño. Algo dentro de mí se rompió. Cerré de golpe la puerta del coche y avancé hacia ella, obligándola a retroceder contra el capó de su propio coche. Que no significaba nada, dije con voz baja y peligrosa. Dejaste que ese bastardo te tocara, dejaste que se quedara con lo que es mío, ¿y ahora quieres decirme que no significaba nada? Ella sollozó con más fuerza, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Fui débil. Fui estúpida. Yo no pensé. No, gruñí, con voz grave. Pensaste que nunca me enteraría. Eso es lo que no pensaste. Las lágrimas le caían sobre la camisa, el pecho se le agitaba. Te quiero, David. Te lo juro, de verdad. Fue un error terrible. Haré lo que sea, para arreglar esto. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza y los puños temblándome a los lados. Había amado a esta mujer. Había construido todo mi maldito mundo a su alrededor. Y ella lo había destruido como si nada. Di un paso atrás y exhalé con fuerza. No puedes suplicar ahora, Regina. Tomaste una decisión. Ella intentó agarrarme, pero la aparté y entré en la casa con rabia, dando un portazo. Respiré entre jadeos, con la vista nublada. Las paredes de nuestra casa, el lugar que una vez me pareció cálido y seguro, ahora me parecían sofocantes, burlonas. Regina la siguió, con la voz entrecortada. David, por favor. Hablemos de esto. Me di la vuelta y algo en mi expresión debió de aterrorizarla porque se detuvo en seco. ¿Hablar? Bien. Hablemos de cómo te fuiste a escondidas como un maldito cobarde. De cómo me sonreías en la cara mientras te follabas a otra. Sacudió la cabeza, con las manos temblorosas. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Espeté. Dímelo. Hazme entender cómo acabaste en una habitación de hotel barata con él. No tenía nada. Solo silencio. Solo el sonido de su tragado con dificultad, parpadeando para ahogar las lágrimas. Me burlé. Eso es lo que pensaba. Recorrí el salón, con los pensamientos acelerados, la ira ardiendo más, convirtiéndose en algo más agudo. ¿Pensó que podía hacer esto y simplemente llorar para salir de ello? No. Necesitaba sentir esto. Necesitaba ahogarse en la misma humillación, el mismo dolor desgarrador. El fuego que ardía en mi interior no murió después de esa noche. Se enfrió, se endureció hasta convertirse en algo más agudo, algo letal. Si pensaba que sus lágrimas y súplicas serían suficientes para lavar su traición, estaba equivocada. Regina había destrozado todo lo que habíamos construido, y yo no iba a dejar que se fuera ilesa. No, necesitaba sentir el peso de lo que había hecho. Necesitaba ahogarse en ello. A la mañana siguiente, se me acercó como un fantasma, con los ojos rojos y la voz baja. David, por favor. Tenemos que hablar. La ignoré. Bebí un sorbo de café, hojeé mi teléfono, actué como si ni siquiera estuviera allí. Podía sentir cómo aumentaba su frustración, su desesperación se sentía en el aire entre nosotros. No puedo soportarlo, susurró. Tienes que decir algo. Finalmente la miré, y lo que fuera que vio en mis ojos la hizo estremecerse. ¿Quieres que hable, Regina? Bien. Hablemos de cómo dejaste que otro hombre te pusiera las manos encima. De cómo tiraste nuestra vida por la borda como si no significara nada. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. No tenía defensa, ninguna excusa que pudiera arreglar esto. Eso es lo que pensaba, murmuré,
empujándola. No di un portazo al salir. No hacía falta. El silencio era un arma suficiente. Pasé los días siguientes urdiendo mi plan. Sutil, calculado. Regina ya estaba sucumbiendo bajo el peso de la culpa, pero la culpa no era suficiente. No, quería que se sintiera humillada. Que supiera lo que era perder el control de todo. Empecé con algo pequeño. Una cena con amigos en la que me aseguré de soltar pequeños comentarios, cosas sutiles que la hacían retorcerse, que la hacían preguntarse si se lo había contado a ellos. La forma en que sus ojos se dirigían hacia ella, interrogándola, la hizo agarrar con más fuerza su copa de vino. Luego, un evento de negocios en el que hice el papel de marido devoto, con mi brazo alrededor de su cintura, mi sonrisa cálida y encantadora, hasta que le susurré al oído, me pregunto si Luis te abrazó así. Se puso rígida, le faltó el aliento. Bien. Pero el verdadero juego comenzó una semana después. Llegué a casa tarde, con olor a perfume en el cuello, una mancha de lápiz labial apenas visible en la camisa. Dejé que lo viera. Dejé que se deleitara con ello. Al principio no dijo nada, solo me miró fijamente. Pero más tarde esa noche, mientras estaba de pie junto al espejo del baño desabotonándome la camisa, finalmente se quebró. ¿Quién es ella? Sonreí burlonamente a mi reflejo. ¿Quién? Apretó los puños. No te hagas el tonto, David. ¿Quién es ella? Me di la vuelta, apoyándome en el lavabo, con los brazos cruzados. ¿Por qué te importa? No parecías importarte cuando te follabas a Luis. Se quedó sin habla, con el rostro descompuesto. Te lo dije, fue un error. Y tal vez este sea mi error, respondí. O tal vez sea solo el karma. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero yo no sentí nada. La empujé, dejándola allí de pie, temblando. A la mañana siguiente, me aseguré de que mi teléfono estuviera desbloqueado y lo dejé sobre la mesa. Lo suficiente para que ella viera aparecer un mensaje. Número desconocido, anoche fue increíble. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Su agudo jadeo fue música para mis oídos. David. Su voz apenas superaba el susurro. Cogí el teléfono, leí el mensaje y me reí. Vaya. Supongo que lo ha pasado muy bien. El rostro de Regina palideció. Estás haciendo esto para hacerme daño. Me enfrenté a su mirada, sin inmutarme. Bien. Eso significa que está funcionando. Ella retrocedió tambaleándose, como si le hubiera dado una bofetada. Ya no sé quién eres. Ya somos dos, dije, metiéndome el teléfono en el bolsillo. Bienvenida a tu nueva realidad, Regina. Regina había pasado la última semana al borde del abismo, con los nervios deshilachándose poco a poco. Lo vi en la forma en que le temblaban las manos cuando se servía el café, en las ojeras que no podían ocultar ni todas las capas de maquillaje. Cada momento de duda, cada destello de miedo. Yo había plantado esas semillas, y ahora estaban floreciendo en un pánico total. Pero hoy, finalmente, se quebró. David, basta, gritó con voz áspera y rota. No puedes seguir haciendo esto. No puedes seguir castigándome. Levanté la vista de mi bebida, dando un lento sorbo antes de responder. No sé a qué te refieres. Su pecho se agitó, la furia brilló en sus ojos llenos de lágrimas. Y una mierda. Estás jugando con mi cabeza. El perfume, los mensajes, los pequeños comentarios, quieres que sufra, ¿verdad? Incliné la cabeza, una lenta sonrisa se deslizó por mi rostro. Quizás. Pero, ¿no es justo, Regina? ¿No querías que sufriera cuando abriste las piernas para Luis? Su bofetada fue rápida, aguda, y me golpeó en la mejilla. Apreté la mandíbula, no por el dolor, sino por la audacia. No te atrevas. ¿Qué? ¿Decir la verdad? Me acerqué, obligándola a retroceder contra la encimera de la cocina. ¿Qué me humillaste? ¿Qué me convertiste en un chiste? Se le cortó la respiración. Yo no.
¿No qué? No querías, me burlé. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Se llevó una mano temblorosa a la boca y negó con la cabeza. No puedo seguir así. No puedo vivir así. Pues vete, dije con sencillez, cruzando los brazos. Pero no lo harás, ¿verdad? Cerró los ojos y respiró con dificultad. Estás asustada, murmuré, acercándome a ella. Porque ya no sabes que es real. No sabes si realmente estoy saliendo con alguien, si estoy mintiendo, si te perdonaré o te destruiré por completo. Eres un monstruo, susurró, con voz apenas audible. Sonreí. No, mi amor. Solo estoy aprendiendo de la mejor. Las lágrimas se derramaron por sus pestañas, sus hombros temblaban. Se dio la vuelta, agarrándose al mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Debería haber estado satisfecho. Debería haberme sentido victorioso. En cambio, un extraño vacío se instaló en mi pecho, un vacío inesperado que no había previsto. Regina se estaba derrumbando. Lo notaba en su forma de moverse, en sus manos inquietas, en su respiración entrecortada al oír mis pasos. Siempre había sido tenaz, mordaz, rápida en lanzar un comentario sarcástico cuando creía que tenía la ventaja. Pero ahora... Ahora apenas podía controlarse. Ya no tenía ventaja. Yo me había asegurado de ello. David, por favor, susurró una noche mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, navegando por mi teléfono, fingiendo no oír la desesperación en su voz. Tenemos que parar esto. Esto no somos nosotros. Solté una risita. Tienes razón, Regina. Esto no somos nosotros. Esta es la nueva realidad que creaste cuando decidiste follarte a Luis. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado, y por un segundo fugaz, algo en mí se retorció. No era culpa. No, eso se había ido hacía mucho tiempo. Era otra cosa, algo que aún no podía ponerle nombre. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté lentamente. ¿Sabes qué es gracioso? Reflexioné, acercándome, mientras observaba cómo ella se encogía instintivamente. Lo tenías todo, Regina. Un marido que te amaba. Un hogar. Una vida. Y lo tiraste todo por la borda por una habitación de hotel barata y un hombre que ni siquiera te respetaba lo suficiente como para luchar por ti. Le temblaban los labios y se abrazaba con fuerza. Fui estúpida. Estaba perdida. Yo. Me odio por ello, David. Bien. Me incliné hacia ella y bajé la voz hasta susurrar peligrosamente. Odíate más. Ella dejó escapar un jadeo tembloroso y cerró los ojos. Pude ver el agotamiento, los bordes en carne viva de su cordura deshilachándose. Debería haberme satisfecho. Debería haber sido suficiente. Pero no lo fue. La noche siguiente, llevé las cosas más lejos. Me aseguré de que mi teléfono estuviera al alcance de la mano sobre la mesa mientras hablaba en la llamada lo suficientemente alto como para que ella me oyera. Sí, anoche fue increíble, dije en el receptor, con un tono suave y sin esfuerzo. No tienes ni idea de cuánto lo necesitaba. Regina, que se había estado preparando una taza de té, casi se le cae la tetera. Se quedó inmóvil en medio del movimiento, con la espalda rígida, y su respiración se hizo audible en el tenso silencio. Dejé que la pausa se alargara, el peso de mis palabras hundiéndose en su piel como un veneno lento. Luego me reí entre dientes, murmurando un bajo, por supuesto, cariño. Te veré pronto. En el momento en que colgué, Regina se volvió, con los ojos desorbitados. ¿Quién era ese? Sonreí, estirando los brazos perezosamente. ¿Qué importa? No te importaba lo que estaba haciendo cuando estabas en la cama de Luis. Ella apretó los puños. Haces esto para hacerme daño. No la quieres, sea quien sea. Quizá no, admito. Pero me encanta cómo te hace sentir. Ella contuvo la respiración. Eres cruel. No, Regina. Doy un paso adelante, obligándola a mirarme a los ojos.
Solo te estoy dando un poco de tu propia medicina. Pasaron los días y el descenso de Regina a la desesperación se hizo más profundo. Intentó actuar con naturalidad, pero le temblaban las manos cuando dejaba la taza de café, sus sonrisas, forzadas y frágiles, nunca llegaban a sus ojos. Se quedaba despierta hasta tarde por la noche, mirando fijamente su teléfono, probablemente preguntándose si yo estaba con otra persona. Me aseguré de mantenerla en ascuas. Salía tarde de casa algunas noches y regresaba de madrugada, con la ropa ligeramente arrugada y el tenue aroma de un perfume desconocido impregnado en mi piel. Dejaba que viera la marca de pintalabios en mi muñeca, apenas corrida, lo suficientemente sutil como para generar dudas, pero nunca lo suficiente como para confirmarlas. Ella se estaba desmoronando. Y yo disfrutaba cada segundo de ello. Entonces, una noche, algo cambió. Llegué tarde a casa, esperando su rutina habitual, los ojos llorosos, el trato silencioso, las acusaciones susurradas. Pero en su lugar, la encontré sentada en el sofá, mirando a la nada, con una copa de vino intacta en la mano. David, dijo en voz baja, sin levantar la vista. ¿Qué quieres? Fruncí el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Finalmente, me miró a los ojos y, por primera vez en semanas, había algo de firmeza en su mirada. ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Quieres que sufra para siempre? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me derrumbe por completo? Abrí la boca y luego la cerré. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Estás ganando, David. Soy desgraciada. Me odio a mí misma. No puedo dormir. No puedo comer. Vivo cada día ahogada en la culpa. ¿Es eso lo que querías? ¿Es esto suficiente para ti? La habitación parecía más pequeña. Las paredes más cercanas. Se me oprimió el pecho. Debería haber dicho que sí. Debería haberle dicho que nunca sería suficiente, que merecía sufrir sin fin por lo que hizo. Regina había terminado de llorar. Terminado de suplicar. Terminado de esperar a que yo decidiera cuánto sufrimiento era suficiente. Algo en ella había cambiado de la noche a la mañana, y lo sentí en el momento en que entró en la cocina, erguida como no la había visto en semanas. Buenos días, David, dijo con voz firme y expresión inquietantemente tranquila. Entrecerré los ojos y la observé servirse una taza de café, con movimientos pausados y sin inmutarse. Durante las últimas semanas, había estado hecha un desastre, saltando a cada palabra que le decía y temblando bajo el peso de mi silencio. Pero, ¿esto? Esto no estaba bien. ¿Has dormido bien? Le pregunté, poniéndola a prueba. Dio un sorbo de café antes de mirarme a los ojos. La verdad es que sí. Eso es sorprendente. Teniendo en cuenta todo. He estado pensando, dijo, ignorando mi puñalada, dejando la taza con cuidado. En nosotros. En todo esto. Y he decidido que estoy harta de sentirme culpable. Me reí, con un sonido agudo y amargo. Ah, sí. ¿Así sin más? ¿Te despiertas una mañana y de repente qué? ¿Estás absuelta? Ella se encogió de hombros, apoyándose en el mostrador. No necesito tu absolución. Eso me tocó la fibra sensible. Me quedé con la mandíbula apretada. ¿Crees que puedes decidir cuándo termina esto? Después de todo. Exhaló lentamente, golpeando con los dedos la taza de cerámica. No, David. Creo que ambos sabemos que esto no se acaba. En realidad, no. Por primera vez, sentí que algo cambiaba, como si yo hubiera sido el que jugaba a un juego cuyas reglas ya no entendía. Había pasado semanas hundiendo el cuchillo, saboreando cada victoria, cada momento de su desmoronamiento. Pero ahora, ella no se estaba desmoronando. Se estaba adaptando. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no me evitaba. No se encogía. Caminaba por la casa como si fuera suya de nuevo, como si no fuera la mujer a la que había destrozado pieza a pieza. Y eso me cabreó.
La pillé tarareando para sí misma mientras cocinaba, saliendo de casa sin decirme a dónde iba, volviendo tarde con una leve sonrisa en los labios. ¿Dónde estabas?, le pregunté una noche cuando llegó a casa oliendo ligeramente a algo desconocido. Inclinó la cabeza, con los ojos brillantes. Fuera. Mis dedos se cerraron en puños. ¿Fuera dónde? ¿Acaso importa?, dijo simplemente, pasando junto a mí. Importaba. Importaba más de lo que quería admitir. Una noche, decidí seguirla. Quería ver qué estaba haciendo, con quién se estaba viendo. Si tenía la audacia de jugar conmigo, le recordaría quién empezó esto. Me mantuve a distancia, observándola mientras entraba en un bar tranquilo del centro. Se abrió paso entre la multitud sin esfuerzo, se detuvo en la barra y pidió una copa. Y entonces, un hombre se le acercó. No lo reconocí. Era alto, bien vestido, se inclinaba mientras hablaba. Regina se reía de algo que él decía. Se reía. Como si no llevara el peso de lo que había hecho. Como si hubiera seguido adelante. Se me subió la sangre a la cabeza. Apreté los dientes, mi visión se hizo más borrosa. Había pasado semanas haciéndole la vida imposible, asegurándome de que sintiera cada gramo de mi dolor, y ahí estaba ella, bebiendo vino, coqueteando como si nada hubiera pasado. Entré en el bar como una furia, directamente hacia ella, agarrándola de la muñeca con tanta fuerza que le abrí los ojos como platos. ¿Nos vamos?, gruñí. El hombre que estaba a su lado levantó una ceja. ¿Hay algún problema? Regina no se apartó. En cambio, me miró con algo parecido a diversión. ¿Por qué, David? ¿Estás celoso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me burlé, apretando mi agarre. No te hagas ilusiones. Ella sonrió con suficiencia. Entonces suéltame. No lo hice. No de inmediato. Pero cuando finalmente lo hice, me lanzó una última mirada antes de volver a su bebida, al extraño, al mundo sobre el que ya no tenía control. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí algo que no había sentido en semanas. Esa revelación me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo que le hubiera dado a Luis. Una cosa era castigar a Regina, hacerla sufrir, verla desmoronarse bajo el peso de mi venganza. ¿Pero verla huir completamente? ¿Verla sonreír a otro hombre, escuchar su risa sin la culpa que se suponía que la ahogaría? Eso era algo completamente distinto. Me enfureció. La noche después de que la sacara a rastras de ese bar, me quedé de pie en la oscuridad de nuestro dormitorio, observándola dormir. Mis manos se cerraron en puños a los lados, mi respiración era pesada. Le había arrebatado todo, su confianza, su orgullo, su seguridad. Y, sin embargo, había encontrado la manera de reconstruirse. Se suponía que eso no iba a pasar. A la mañana siguiente, hice mi siguiente movimiento. Esperé hasta que ella estuviera en la ducha, con el vapor saliendo de la puerta del baño ligeramente abierta, y cogí su teléfono de la mesita de noche. No fui tan estúpido como para dejar huellas dactilares o husmear en los mensajes, no era necesario. Simplemente lo metí en mi bolsillo, cogí mis llaves y salí. Una hora más tarde, estaba en un taller de reparaciones local, frente a un técnico con cara de aburrimiento. ¿Puede clonar este teléfono?, pregunté, deslizándolo por el mostrador. El hombre apenas parpadeó. Me llevará unas horas. ¿Necesita los mensajes, los registros de llamadas o simplemente un espejo completo? Todo. Asintió, como si este tipo de peticiones fueran rutinarias. Quizá lo eran. En cualquier caso, para cuando Regina se diera cuenta de que su teléfono había desaparecido, yo ya tendría todo lo que necesitaba. Esa noche, volví a casa y encontré a Regina esperándome en el salón, con los brazos cruzados. ¿Dónde está mi teléfono?, preguntó con voz tranquila pero firme. Me encogí de hombros y dejé las llaves en el suelo. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Entrecerró los ojos. David, te juro por Dios que sí. Su teléfono sonó desde mi bolsillo. Una sola vibración.
Un mensaje. Y así, sin más, la máscara se le cayó de la cara. Se le cortó la respiración, sus ojos se dirigieron a mi bolsillo y, por primera vez en semanas, lo vi de nuevo, ese pánico, ese miedo. La expresión exacta que había querido ver. Sonreí con ironía. ¿Algo importante? Se abalanzó hacia adelante, agarrándome la chaqueta con los dedos, pero le cogí las muñecas y las torcí lo suficiente como para hacerla jadear. ¿A quién le escribías? Murmuré, apretando el agarre. ¿A Luis? ¿A alguien más? Devuélvemelo, siseó con los dientes apretados. La acerqué de un tirón, con nuestras caras a centímetros de distancia. ¿O qué? ¿Vas a correr hacia tu nuevo juguete y a llorar porque tu malvado marido es injusto? Sus ojos ardían de odio. Estás enfermo. Me reí, empujándola de nuevo al sofá. No tienes derecho a decir eso, Regina. No después de lo que hiciste. Se puso de pie a toda prisa, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones temblorosas. Cometí un error. Sí, me burlé. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Se secó la cara, tratando de estabilizarse, y luego, justo cuando pensé que iba a romperse, hizo lo inesperado. Sonrió. Una pequeña sonrisa de complicidad. ¿Crees que has ganado, verdad? Murmuró. Me quedé rígido. ¿De qué diablos estás hablando? Ella dio un paso adelante, con voz suave y burlona. ¿Crees que tienes todo el poder? ¿Que has controlado cada movimiento que he hecho desde el momento en que te enteraste? Pero nunca te detuviste a pensar, David, tal vez te dejé. Un escalofrío frío recorrió mi columna vertebral. Estás fanfarroneando, murmuré. Su sonrisa se ensanchó. ¿Lo estoy? Odiaba lo segura que sonaba. Odiaba que de repente ya no estuviera seguro. Regina se había derrumbado antes. La había visto desmoronarse, había visto sus lágrimas manchar el suelo bajo sus pies, había oído su voz quebrarse bajo el peso de mi venganza. Pero esto era diferente. Ahora, no se estaba derrumbando, estaba evolucionando. Y eso me aterrorizaba más de lo que quería admitir. Has pasado mucho tiempo intentando destruirme, dijo, inclinando la cabeza, con la mirada fija. Pero nunca consideraste la posibilidad de que aprendiera a que me gustara el fuego. Apreté los dedos alrededor de mi vaso, el hielo tintineando contra los lados. ¿Se supone que eso debe asustarme? Sonrió. No. Pero debería. Por primera vez, el aire entre nosotros cambió. Ella no era la misma mujer que había suplicado mi perdón. No era la cosa frágil que había moldeado con culpa y castigo. No, se había adentrado en algo completamente distinto, algo para lo que no estaba preparado. Y eso me hizo hervir la sangre. No iba a dejarla ganar. Los días siguientes se convirtieron en un campo de batalla de silencio y miradas que cortaban más que las palabras. Yo interpreté mi papel, el del marido distante y vengativo. Ella interpretó el suyo, el de la mujer que no tenía nada que perder. El cambio fue sutil al principio. La forma en que no se inmutó cuando di un portazo. La forma en que no vaciló cuando le pregunté dónde había estado. Ya no solo soportaba mi crueldad, sino que la igualaba. Una noche llegué tarde a casa, con el aroma del perfume de otra mujer impregnado en mi camisa y una mancha de pintalabios recién puesto apenas corrida en mi cuello. Quería que ella lo viera. Quería que lo sintiera de la misma manera que yo había sentido su traición en esa habitación de hotel barata. Pero Regina solo levantó la vista de su libro, arqueó una ceja y dijo, ¿al menos hizo que valiera la pena? Me quedé paralizado. Ella pasó la página, sin siquiera mirarme. ¿Qué te pasa, David? ¿Querías una reacción? Una rabia lenta y hirviente ardía bajo mi piel. Me acerqué a ella, le arrebaté el libro de las manos y lo tiré al suelo. ¿A qué diablos estás jugando? Ella no retrocedió. No se encogió. Simplemente me miró a los ojos, tranquila, serena. Ya no estoy jugando. Algo se rompió en mí.
La agarré de la muñeca, la levanté del sofá y la obligué a mirarme. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes decidir dejar de sentirte culpable? Exhaló lentamente, un aliento que no transmitía miedo. Quizás finalmente me di cuenta de que la culpa no es una carga que deba llevar sola. Mi agarre se tensó antes de que me obligara a soltarme. Di un paso atrás y me froté la cara con una mano. Esto no iba como yo había planeado. Esto no tenía que haber pasado. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando al techo, repitiendo cada momento una y otra vez. ¿Dónde había perdido el control? ¿Cómo había conseguido ella darle la vuelta a la tortilla sin que yo me diera cuenta? Entonces, justo cuando mis pensamientos giraban en espiral hacia la frustración, ella habló. David. Giré la cabeza. Ella estaba tumbada a mi lado, mirando al techo, como yo. ¿Qué? Hubo una larga pausa. Luego, con la voz más tranquila y mesurada, dijo, estoy embarazada. El aire salió de mis pulmones. Me senté y la miré fijamente. ¿Qué acabas de decir? Ella giró la cabeza hacia mí, con una expresión indescifrable. ¿Me has oído? El pulso me latía con fuerza en los oídos. Mi mente buscaba la lógica, la razón, alguna forma de que esto tuviera sentido. Pero solo había una pregunta que importaba. ¿Es mío? Regina no respondió de inmediato. ¿Y ese silencio? Me destrozó.